Hoy quisiera hablar de Baphomet y de todas esas ideas retrógradas que nos han mantenido en la ignorancia por parte de la Iglesia. Quédate que vamos a analizar este tema y te aseguro que vas a cambiar tu perspectiva sobre esta deidad si ves este video hasta el final. Vivimos en una sociedad creyente por imposición. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para los que hayan estudiado a los templarios y qué fue lo que hicieron en el siglo XIII, sabrán que ellos eran como los trabajadores de la iglesia de ese entonces. En las cruzadas, ellos iban a las aldeas e imponían los dogmas de la iglesia a fuerza. Lo hacían. Si alguien no se convertía a las ideas de la iglesia, lo mataban, lo torturaban y de esa manera creaban un escarmiento que hacían que los demás pues se volvieran creyentes por imposición y por miedo. De hecho, la iglesia lucra con la fe de la gente y con el miedo de la gente. Dense cuenta que para poder hacer que ellos creyeran, también les lavaron el cerebro y quitaron la idea que tenían las antiguas culturas de la reencarnación, porque todos somos energía que se transforma, para ponernos la idea de que nosotros íbamos a ir al infierno o al cielo, algo que es demasiado absurdo, ya que nuestra alma no aprendería nada simplemente con quemarse miles de millones de años en la eternidad en el infierno. La iglesia tergiversó todo. Había antes una religión muy antigua llamada panteísmo. De ahí viene lo que es el dios Pan, que es representado como un macho cabrío y que después los romanos adoptaron como Fauno. El dios Pan era para los griegos el protector de los pastores y rebaños. Era también el dios que hacía llegar las suaves brisas del amanecer y del atardecer, por lo que estaba dotado de un hálito de positivismo. Vivía en una gruta del Parnaso acompañado de ninfas. Aquí podemos ver desde un principio que su historia tiene mucho lo que es en la energía femenina y él representaba la femenina masculina. Vamos a ver. Además de tener el don de la profecía, era un gran cazador, músico y curandero. Sus atributos eran el callado del pastor y la exquisita forma en que tocaba ya la legendaria flauta de Dios Pan, que ahí viene la flauta de Pan. Y lo que destacaba de su aspecto físico es que era un híbrido entre un hombre y una cabra. Todas las cualidades positivas que se le atribuyen constataban con su parte más oscura y canalla. Era un ser lujurioso al que le gustaba esconderse en lugares sombríos y espiar a las ninfas desde detrás de la maleza. También disfrutaba asustando a las ovejas y a los hombres, a los que en ocasiones, especialmente si eran ejércitos, hacía entrar en un pánico con sus gritos y aullidos espantosos. A él se le atribuye también, por eso, la palabra pánico. Él representa como tal esa parte lujuriosa al deseo desenfrenado, a ese deseo masculino que tenemos los hombres, ya que los varones producen testosterona y esperma, tienen mucho más necesidad de desahogar esa energía sexual a comparación de las mujeres. Por esa razón se le tenía como la deidad de la fertilidad y sexualidad masculina. Era muy irascible si se le despertaba de sus siestas y representaba todo lo salvaje de la naturaleza. Se le atribuye además un tipo de teolepsia, la cual es la habilidad que tenía un dios para poseer el cuerpo de otro ser. Se le llamaba panolepsia y podía ser tanto positiva como negativa para el que la sufría, según los intereses y los humores de Pan, que en este caso, a mi parecer, representa un dios que también se le otorgó la capacidad de ser un ejecutor del karma. Vamos a ver por qué se le asoció a Pan con el diablo. La imagen negativa que fue creando la iglesia sobre el diablo, Satán, Lucifer, etc., fue construyéndose de poco a poco con base a un sinfín de simbolismos. Los aspectos que le definían como la lujuria, la carnalidad, la sexualidad, la dificultad para aceptar normas sociales, la impulsividad y el mal genio, hicieron que las primeras comunidades cristianas, que convivían aún con los creyentes de los antiguos dioses, satanizaron a este personaje. Aquí quisiera hacer un énfasis en la dificultad para aceptar las normas sociales. De hecho, también se le puede atribuir aquí lo que sería el satanismo, porque la palabra satán deriva del hebreo ha-satán, que significa el adversario, el opositor, el cuestionador, y todo aquel que cuestionara o se opusiera a los dogmas de la iglesia era Satán para la misma iglesia.
Entonces, cuando tuvieron que buscar una imagen del diablo, algo que resumiera todo el cúmulo de maldad que podía existir sobre la faz de la tierra, encontraron a Pan, todo aquello que les parecía maligno e inapropiado. Tras el concilio de Nicea en el año 325 que asentó las bases de la Iglesia Católica Romana, los teólogos cristianos empezaron a transformar a Pan, un dios en principio que fue conocido por la humanidad benigno y muy venerado tanto en Grecia como en Roma, en el gran adversario Satanás, por lo que les había mencionado anteriormente. Las representaciones del dios Pan contribuyeron a asociarlo a la imagen del diablo. Solía aparecer con un gran falo persiguiendo a ninfas y mujeres, manteniendo relaciones con animales. Incluso existía el mito de que fue Pan el que enseñó a autocomplacerse a los pastores. Por si todo fuera poco, al igual que el diablo, puede introducirse en un cuerpo humano y dar lugar a una posesión. Pan era capaz de efectuar panolepsias. Los valores ascéticos de la tradición judeocristiana hicieron el resto y el dios Pan se convirtió en una imagen satanizada por todas las religiones monoteístas. El hecho de compartir en un mismo cuerpo elementos animales y humanos fue para los primeros cristianos la representación física perfecta para la deformidad moral que se le atribuye al diablo. Esta hibridez, que creían malsana, es la fuente de que la imagen del diablo tenga tantos elementos de una cabra o un macho cabrío, cola y pezuñas, cuernos y perilla. Es imposible no ver las similitudes entre la imagen del diablo y el lujurioso, pero más bien inofensivo dios Pan. El dios griego Pan tiene una similitud muy grande con lo que es Pazuzu. Pazuzu es el dios del viento y las tormentas. Es un dios sagrado de muchas culturas antiguas que data más de 7200 años. ¿De dónde proviene Pazuzu? Bueno, pues Pazuzu fue representado en varias estatuillas que fueron encontradas en diferentes culturas. Se encontró por primera vez una tumba asiria, datado más de 3500 años. En Ecuador, en Guatemala, en Sumeria, se han encontrado estas mismas figuras de Pazuzu, lo cual indica que era una deidad muy querida, que representaba mucho para esas culturas antiguas. Si se dan cuenta, Pazuzu y Baphomet tienen prácticamente las mismas simbologías representadas en una estatuilla. Erin Paslevi creó la figura de Baphomet basada en Pazuzu y se inspiró también con las gárgolas que estaban en la iglesia de Notre Dame. Si se dan cuenta, Pazuzu tiene una mano arriba y una mano abajo, que representan el Solvet y el Coágula, la creación, la destrucción, el nacimiento, la muerte. Está representando que como es arriba es abajo, la segunda ley del Kybalión, y como tal también tiene cuernos. Si ustedes investigan sobre la religión Wicca, ahí nos comentan que los cuernos de Baphomet simbolizan lo que es el control sobre las bestias y su conexión con la fauna silvestre. Es por eso que los romanos, al adaptar la figura del dios Pan de los griegos, le pusieron Fauno, como tal el esposo de la fauna silvestre. Etimológicamente hablando, Baphomet significa bautismo de sabiduría. No es como tal una deidad que exista tal cual, sino que es un grupo de ideologías plasmadas en una figura. Baphomet. La palabra Baphomet en hebreo es como sigue: Bet Pe Vav Mentaf. Aplicando la cifra de Bas, método de codificación usado por los cabalistas judíos, se obtiene Simbab Pe Yod Aleph, que se deletrea Sofía, palabra griega para sabiduría. Baphomet es igual a sabiduría. La imagen posee la cabeza con características de chacal, toro y chivo, representando los cuernos de la sabiduría, virilidad y abundancia. El chacal representa a Anubis, el dios chacal, y también el mercurio de los sabios. El tauro representa el elemento tierra y la sal de los filósofos. El chivo representa el fuego y el azufre fijo. Juntos, la cabeza de la imagen representa los tres principios de la alquimia. La antorcha entre sus cuernos representa la sabiduría divina y la iluminación. Las antorchas están asociadas al espíritu en los cuatro elementos y colocadas sobre la cabeza de una imagen representan la inspiración divina. El conjunto de los dos cuernos también representa las dos columnas en el árbol de la vida y el fuego siendo el equilibrio entre ellas. La luna blanca representa la magnanimidad de Chesed, Júpiter, y la luna negra el rigor de Geburah, Marte. El pentagrama en la frente de Baphomet representa Netzach, Venus, el pentagrama, el símbolo de la protección y la magia.
Es importante notar que se encuentra con la punta hacia arriba. Las piernas cruzadas asociadas al cubo representan a Malkut. En los brazos del Baphomet están escritos Solve en el brazo que apunta hacia arriba y Coagula en el brazo que apunta hacia abajo. Solve representa disolver la luz astral. Coagula significa coagular esta luz astral en el plano físico. En otras palabras, todo lo que usted desee y mentalice en el plano astral se manifestará en el plano físico. Los brazos en esta posición representan el todo lo que está arriba es igual a lo que está abajo. El microcosmos es igual al macrocosmos. Así en la tierra como en el cielo. Es la misma posición de los brazos representada, en el arcano del mago en el tarot. La imagen tiene escamas, representando el dominio sobre las aguas, o emociones. La imagen tiene alas, representando el dominio sobre el aire, o la razón. La imagen posee patas de chivo, representando su dominio sobre la tierra, o el material. También representan la escalada espiritual. La imagen tiene fuego en sus cuernos, representando el dominio sobre el fuego. Los senos representan la maternidad y la fertilidad, y también el hermafroditismo, simbolizando que el alma no posee sexo y que no somos hombres o mujeres, pero estamos hombres o mujeres. La imagen está parcialmente cubierta, parcialmente vestida, atención, HH. Ifra. Representando que el cuerpo no está solo en el plano material, ropas, pero por debajo de la materia está también el espíritu, parte desnuda. Baphomet está sentado sobre el cubo. El cubo y el número 4 representan el plano material, y estar sentado sobre él representa el dominio sobre el plano material. El falo del Baphomet es el caduceo de Hermes, representando a Kundalini y las energías sexuales activadas, la virilidad y todo el desarrollo de los chakras. Finalmente, la figura representa a la esfinge, aquella que guarda los portales de las iniciaciones, por la cual los cobardes no pasan. El que teme una figura por pura ignorancia nunca será un iniciado. Elifas La iglesia comenzó a decir que el diablo era un tipo macho cabrío, una especie de ser con cuernos y patas de chivo, al que adoraban las brujas. En realidad, bruja significa sabia, viene de la etimología wicke, del medieval antiguo wic, que significa sabio o sabia. Las brujas de la antigua Grecia en las Saturnalias bailaban con una figura parecida al dios Pan, ya que este ser representaba la fertilidad. Incluso muchas de las personas ahí conseguían pareja y tenían relaciones sexuales en la maleza. Todos los fluidos que caían, ya sea esperma o fluidos de lubricante vaginal, en la tierra hacían que ésta se fertilizara, además de que también se sabe que la sangre de la regla de la mujer fertiliza la tierra. Los romanos tomaron esta idea y la adaptaron, como siempre copiando a los griegos y creando su propia deidad. Los templarios en las cruzadas iban a varios lugares, a varios pueblos, para imponer lo que eran los dogmas de la iglesia. Pero cuando ellos iban a Nippur, que era una antigua ciudad sumeria, ahí también pudieron obtener mucha información de los rituales de alta magia ceremonial y adoptaron la figura del fauno o de Pan para hacer la suya y crear lo que hoy conocemos como Baphomet. Los templarios comenzaron a cuestionarse el hecho de por qué estaban asesinando en nombre de Dios y por qué tenían que imponer estas ideas, además de que todas las riquezas y todo lo que sacaban de los pueblos se lo estaban dando a la iglesia. De ahí fue cuando ellos se rebelaron contra la iglesia y todo ese oro y esas riquezas que ya habían extraído de varios pueblos se los llevaron a América. De ahí viene el cuento de que supuestamente habían enviado a Cristóbal Colón para una expedición aquí a América. No, la iglesia financió esa expedición con más de 3 calaveras para recuperar el oro que supuestamente le pertenecía a la iglesia. Todo eso es un cuento tergiversado por la iglesia que siempre han modificado la historia del ser humano. Y sí, en efecto, estoy hablando de esa misma iglesia que en el oscurantismo se dedicó a torturar y quemar a personas que pensaban diferente a sus dogmas, que ha lucrado con el miedo y con la fe de la gente, y que ha hecho precisamente que la gente tenga aún más miedos. Ellos quieren que le tengamos miedo a lo que es la magia ritual, a la brujería, que como tal no es mala, sino que es una herramienta que se puede usar tanto para la luz como para la oscuridad. Porque no quieren que nos empoderemos, no quieren que comencemos a creer en nosotros mismos como dioses, y como siempre quieren imponer sus ideas en base al miedo. Si a mucha gente tú le muestras la figura de Baphomet, va a decir que es el diablo, y lo asocian con lo maligno.
cuando no saben que todo su poder simbólico simplemente representa fertilidad, cambios, equilibrio. El concepto de diablo que creó la Iglesia no existe. Para poder analizar detalladamente algo primero debemos analizar su significado etimológicamente hablando. ¿Qué significa la palabra diablo? La palabra diablo viene del griego, diabolos, pero no tiene nada que ver con dos bolos, sino con calumniador. La palabra griega está formada de, dia a través de, y, vaya en tirar, arrojar, y expresa la idea de tirar mentiras, tirar unas personas, contra otra, etc., pero no se refiere necesariamente a una entidad negativa sino a un acto como tal. Ahora, analizaremos la palabra demonio con el que también se le atribuye a dicho personaje inventado por la Iglesia. El vocablo demonio proviene del griego daimon, que se vincula con el espíritu divino, sabio y poderoso. O sea, absolutamente nada que ver con lo que nos ha vendido la Iglesia. En las clavículas de Salomón, uno de los libros más tergiversados en el paso del tiempo al igual que la Biblia debo mencionar, se hace referencia a un demonio como una especie de guardián de la sabiduría. Por esa razón existen diferentes demonios en dicho escrito que custodian diferentes saberes. Los Anunnaki, como Enlil, que se hicieron pasar por el dios Jehová, no querían que se le diera conocimiento al hombre y satanizó a varios de los demonios citados en las clavículas de Salomón, como por ejemplo Asmodeo, guardián y barra o demonio de la sabiduría, la literatura y el arte. Rebael, el primer rey del infierno, se le suele representar con 3 cabezas, hombre, sapo y gato. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. Duque Agares, servido por 31 legiones de demonios, puede ayudar a los fugitivos a escapar y enseña expresiones inmorales, además de acabar con la dignidad de alguien. Y se le representa como un hombre viejo montado sobre un cocodrilo, etc., con otros 72 demonios más. Los 7 demonios principales para la Iglesia en realidad representan aspectos que el hombre debe equilibrar, representan la fuerza de malos hábitos o prácticas que deben estar en perfecto equilibrio para así transmutar la energía negativa y convertirla en luz. Es por esa misma razón que el primer demonio es Lucifer, del francés lucefere, que significa el hacedor de luz, representa la soberbia. Mammón, avaricia. Leviatán, envidia. Belcebú, gula. Satanás, ira. Asmodeo, lujuria. Belfegor, pereza. La palabra Satanás proviene del hebreo satán, que quiere decir enemigo, oponente o adversario. No necesariamente se refiere a un personaje, sino a aquello que se asocia al mal y a la tentación, que vienen siéndolo las 7 cualidades de los demonios antes mencionados, que de no encontrar el equilibrio se convierten en la trampa de la Matrix. Todo cumple una función en este mundo de ilusiones. Existen seres depredadores llamados mocrobios, que son mejor conocidos como los seres sombra, que se alimentan de nuestros miedos, pero la Iglesia tergiversó y creó una novela de lucha entre bien y el mal, creando la figura de Dios y el diablo para vender. Incluso hay reglas en las que solo en ciertos casos solo un cardenal eclesiástico autorizado puede hacer un exorcismo, el cual consiste desde su práctica a expulsar al depredador más no a eliminarlo. Incluso Hollywood es financiado en películas asociadas con el diablo, creado por ellos, para vender, como la película del exorcista, El exorcismo de Emily Rose, entre otras, haciendo con ayuda de estas industrias un lavado de cerebro y haciendo promisión a la Iglesia, ya que solo nosotros podemos expulsar a una entidad por medio de estas instituciones pseudo espirituales y no por nosotros mismos. Deja de aceptar sin cuestionar. Comienza a investigar por ti mismo y deja de tenerle miedo a las cosas. Date cuenta que la Iglesia solamente quiere que tú agaches la cabeza, que creas en ellos y les des diezmo. Espero que esta información haya sido de su agrado, queridos hermanos guerreros de luz. Si es así, por favor apoyen este video con una reacción, ya que eso ayudaría mucho a que los algoritmos de esta red social promuevan este video y pueda ser visto por más personas y quizá les pueda ayudar. Bendiciones infinitas para todos, hermanos guerreros de luz. Babanam, Kebalam.